Entonces, ¿cómo se compone en realidad una estructura? Si hago un corte transversal al microscopio, voy a ver algo así como tenemos en la imagen, ¿no? Voy a ver unas 3 capas de una epidermis, la parte superior, el mesófilo, que es tejido parenquimático, del que habíamos visto cuando vimos los tejidos, y la epidermis inferior, ¿no? Bien, y acá lo que vemos en el mesófilo es digamos, la palabra, el nombre que tiene el tejido parenquimático, pero solo de las hojas. Yo no le puedo decir mesófilo al tejido parenquimático de la raíz. Es específicamente de las hojas. Yo mesófilo le digo al tejido parenquimático de las hojas, y es importante, por eso le han cambiado el nombre, porque es la parte de las células que en realidad tienen los cloroplastos para realizar la fotosíntesis. En realidad la parte de la epidermis no tiene cloroplastos, excepto que, por ejemplo, en esta hoja, en el embés, en la epidermis inferior, tiene unas células que se llaman estomas, que los estomas son las únicas células de la epidermis que tienen cloroplastos, pero en realidad la función que tienen es de servir de intercambio gaseoso. Cuando están abiertos, acá pasa el oxígeno, sale el dióxido de carbono, viceversa, y también el vapor de agua. Son lugares donde, claro, porque las plantas no tienen un sistema respiratorio, no pueden ingresar como hacemos nosotros, inhalar y exhalar. Entonces, tienen en sus células, ¿sí?, en su epidermis, un lugarcito, lugares que se llaman estomas, donde están compuestos por 2 células oclusivas, ¿no? Que son esas 2 células que se abren y se cierran para dejar lugar al intercambio gaseoso. Bueno, y vieron que teníamos monocotiledonias y dicotiledonias. Bueno, esta es una, ¿qué les parece a ustedes que es ramificado? Una dicotiledonia tenemos, ¿sí? Que en la gran mayoría el estoma está en la parte inferior, es como la imagen de arriba, que era una dicotiledonia. El parénquima, lo podemos ver que el parénquima tiene 2 tipos de mesófilo, digamos, un parénquima en empalizada, que están todas las células bien apretaditas, y después tiene un parénquima lagunar, que se dice, ¿no? Que tiene espacios, que es por eso la hoja puede flotar, porque dentro de estos espacios hay aire. Y en ese epidermis hay una capa de cutícula o cutina, que le da el color brilloso, ¿sí?, a las hojas de las dicotiledonias. Y después acá tenemos los tubos, los vasos conductores, el xilema y el floema. Obviamente que es solo primario el crecimiento de las hojas, obviamente, ¿no? No hay secundario. Y las monocotiledonias, lo que estamos viendo es que se acuerdan que las nervaduras eran paralelas. Bueno, las dos, muy parecido, también tiene un parénquima en empalizada, un parénquima lagunar, pero las 2 epidermis son casi iguales. No tiene una epidermis como interna, o sea, la interna, ¿sí?, que es la superior, tiene menos estomas que la inferior, que sería la externa, es la parte esta, ¿ven? La externa. Y la interna sería la superior. Eso sería, más que nada, en las monocotiledonias. Acá vemos de las dicotiledonias, otro dibujito de la dicotiledonia, parecido a este, pero de la dicotiledonia. Entonces estamos viendo acá que también está formado por la epidermis superior, la epidermis inferior, pero con estomas solamente en la cara inferior de la epidermis. ¿Bien? Entonces ahí teníamos las hojas. Muy importante conocer cómo se mencionan, cómo se llamaban. Si eran simples o compuestas, ¿sí?, según si es monodicotiledonias, que eran las pinnadas y las palmadas, y después tenemos la diferencia entre las simples y las compuestas, ¿sí?, con los nombres. Eso es sumamente importante. La flor.
La flor ya vimos que componía, ¿se acuerdan que vimos que todas las partes de la flor eran hojas? Son hojas complejas, ¿no? Que ¿cómo se llamaban? Vamos a volver a repasar. Voy a ir para arriba, para arriba, para arriba. Ahí está, hojas florales o antófilos, ¿no? Son las piezas que unas se llaman los antófilos estériles, que son los sépalos y los pétalos, y antófilos fértiles, que son los estambres y los carpelos, porque esos son los que van a llevar a cabo la fecundación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llamaban todas las piezas florales? Antófilos, que eran los sépalos, el pétalo, los carpelos y los estambres. Y ahora vamos a ver cómo está compuesta la flor. Es más larguita la guía de la flor, no la vamos a terminar hoy, pero la seguimos para la próxima. Acá tenemos una imagen, un dibujo de una rosa, que acá vemos, tiene bien definido la diferencia, por eso lo podemos observar bien, los pétalos, el sépalo que es verde, o sea, es una hojita que realiza la fotosíntesis, aunque sea un antófilo, y vemos el pedúnculo. Entonces, que es el palito, ¿no? Como el pedicelo de la hoja. La flor es un eje o tallo de crecimiento definido. Importante eso, porque no crece, no sigue creciendo, sino que es definido. Obviamente está hecho para la reproducción, los entrenudos son muy cortos, donde ahí se van a insertar estas hojas, esos antófilos, estas hojas modificadas, y los esporófilos, que son los antófilos, que son estambres y carpelos, ¿no? Entonces son propias, la flor es un órgano propio, no de cualquier planta, sino que de las angiospermas, ¿se acuerdan? Ahí nos tenemos que remontar a la clasificación de las plantas, y pensamos que es propio de las angiospermas. No, las gimnospermas no tenían estructura de flor. Bien, entonces, donde se inserta, ¿sí? La flor sobre el tallo, le decimos pedúnculo, ¿no? Si no tiene pedúnculo, porque puede ser alguna especie que no tenga pedúnculo, se llamaría sentada, lo mismo que la hoja. ¿Se acuerdan? Esos términos son iguales, sentada o sésil. Donde se insertan todas las piezas florales, hay un lugar, es como un disco, ¿sí? Por eso si ahora que ya salen flores, obsérvenlas, cómo se disponen, ¿sí? Cómo se insertan todas esas piezas florales, y se insertan en un disco, que no se llama disco, obviamente, se llama receptáculo, ¿sí? Que es un tallo con entrenudos muy próximos, que parece un disquito ya, que ojo, que también se le llama tálamo o clinanto. Acá hay muchas palabras nuevas, así que paciencia, escríbanlas, háganse un glosario, pongan definiciones, son muchas palabritas nuevas, encima que hay sinónimos para colmo. Vienen de se llama receptáculo, tálamo, clinanto. Que tiene, después vamos a ver, varias formas. Y la disposición de todos esos antófilos y esporófilos, ¿no? En la flor, en el receptáculo, cómo se van disponiendo. En el receptáculo da lugar a cómo se disponen, o lo que se llama específicamente disposición de las piezas en el receptáculo. Puede tener una forma espiralada, ¿lo ven? Como una espiral, como el que estamos viendo acá, que ahí tenemos la flor a la izquierda real de una espiralada, ¿no? Que se disponen las piezas helicoidalmente, todas, porque hasta ven que vemos los sépalos y los pétalos, son todas helicoidalmente, ¿sí? Espiralada, como si fuera una hélice. La cíclica, ya es más que nada, ¿sí? Como si fuera un ciclo, ¿sí? Se disponen en el receptáculo en verticilos concéntricos, en 3 o más piezas, ¿sí? Puede ser por nudo, o sea, puede ser 3 o más.
en cada pieza floral, sería en cada nudo, porque en realidad donde se insertan sería el nudo, por eso son los nudos, los entrenudos muy chiquitos, porque están muy juntitos. Entonces hay de dos tipos, como si fuera una espiral, ¿sí? Con muchas piezas florales, o una forma más de cíclica, más redondita. Es muy parecida a las dos en realidad, pero esta es como si fuera, a ver, si vemos los pétalos, podemos seguir un espiral si marcamos las líneas. Y van así, 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 como si fuera, ¿vieron el clásico espiral? El dibujito ese que va hacia adentro, las líneas. En cambio, estas son círculos nada más. No hago una espiral, sino que trazo un círculo. Esa es la diferencia, por más que por ahí no se vea mucho, porque me pasa que por ahí los chicos me dicen, no se nota tanto. Bueno, la diferencia está en que la espiralada es un dibujito, a ver si lo puedo dibujar. La espiralada sería lo que dice la palabra, ¿sí? Una espiral. En cambio esta es cíclico, o sea, son circulitos. Uno, sí, ay, uy, estoy dibujando re mal, pero bueno. Así más o menos sería la explicación para que vean la diferencia. Bien, entonces tenemos, ¿cómo están dispuestas? ¿Cómo es la disposición? Bueno, vimos, espiralada y en ciclos, pero ¿de qué se componen? ¿O cuál es el conjunto de todas esas piezas florales, antófilos? Bueno, le vamos a poner nombres, son verticilos, ¿no? Los grupos de sépalos, pétalos, estambres, carpelos, le vamos a decir verticilos. Bueno, un verticilo se llama cáliz. ¿Qué es cáliz? El conjunto de sépalos. Acá los vemos sépalos, ¿sí? Que generalmente son verdes, pero bueno, no todos. A veces hay muchas especies que lo tienen coloreados. La mayoría son verdes. El dialisépalo es cuando los sépalos están separados. Bueno, no es el caso este, pero por ejemplo este, ¿ven? Que están separados, ahí se ven verdecitos. Este, por ejemplo, están separados en la rosa. Eso se llama dialisépalo. Cuando están juntos, como en esta fotografía, que parece como si fuera una campanita, esto solo acá, se denomina gamosépalo. Gamo significa junto, diali significa separado. Entonces, cáliz es el verticilo que marca el conjunto de sépalos. La corola es el conjunto de pétalos, que eso sí, son los que están coloreados, que tienen aromas, esencias que atraen insectos y animales para la polinización, bueno, etcétera. Tienen distintos tamaños y forma que, aparte de los sépalos, a veces son muy iguales. Ahora vamos a ver cómo se llaman los nombres cuando está todo unido. Puede ser también dialipétala o gamopétala, ya saben qué sería. Dialipétala es cuando están separados, gamopétala cuando se hallan juntos, ¿sí? Y generalmente el pétalo consta de una uña, ¿sí? Es como una uñita que se inserta, no es esta, sino que es la que se inserta en el receptáculo, una porción, ¿sí? Angosta, el limbo, como conocemos de la hoja o la lámina, ¿sí? Que puede ser de distintas formas, obviamente de distintos tamaños. ¿Ven? Entonces tenemos ciclos de protección, ¿no es cierto? El cáliz, dos verticilos. El cáliz, conjunto de sépalos. La corola, conjunto de pétalos. A esos ciclos de protección, a esos verticilos, que le vamos a decir también verticilo de protección, se le dice perianto. ¿Sí? Perianto. Cuando están separados. ¿Sí? Está el cáliz y la corola por un lado. ¿Ven? Entonces, el cáliz y la corola, diferenciados, yo lo puedo ver. Sí, esos son los sépalos y esos son los pétalos. Bueno, eso se llama perianto. Si no tiene
pétalos y sépalos se llama aperiantada o aclamídea. No tiene perianto, no tiene ni sépalos ni pétalos. Acá tenemos una dialipétala y acá una gamopétala, ¿ven? Miren esto, si no existe diferencia entre cáliz y corola, es todo junto, ¿sí? Se llama perigonio. Puede pasar que pareciera que no tiene sépalos, pero en realidad están fusionados con la corola, con los pétalos. Eso se llama perigonio. O sea, tiene o perianto o perigonio. Perianto cuando están separados, perigonio cuando están juntos. Y las piezas de un perigonio no se denominan ni pétalos ni sépalos, se van a denominar tépalo. Es cuando están unidos. Las liliáceas, amarilidáceas, iridáceas, bueno, todas esas familias de flores, de plantas, tienen esto justamente perigonio. Si lo quieren, buscan en internet. Y el perigonio puede ser calicoide, si es verde, o corolino, o coralino, ¿sí? Más que nada es coralino, perdón. A veces hay libros que le dicen corolino, pero bueno, acá dice coralino, que es coloreado. ¿Mm? Vieron que son muchas palabras nuevas, ¿sí? Así que bueno, entiéndanlas ahora, para ahí no se las van a aprender todas ahora, ya. No, por eso después hay que estudiarlas. Pero vayan remarcando, si tienen la fotocopia, vayan resaltando todas estas palabritas, ¿sí? Hagan acotaciones ahí el lápiz para estudiarlas, como a ustedes más les convenga. Hay muchos que se hacen esquemas, o se hacen cuadros, o se hacen un glosario, ¿sí? O sea, aprovechen a usar todas las didácticas, digamos, del estudio para estudiar esto, porque es medio, son muchas palabras nuevas. Bueno, y ahora vamos con los fértiles. ¿Cuáles son los fértiles? El androceo, que es el verticilo androceo, que está formado por estambres. ¿Ven? Acá está el androceo, que miren que sería el masculino. Es el que contiene las gametas masculinas, ¿sí? Los estambres. Y después tenemos el gineceo, que son los carpelos, ¿sí? Esos son los ciclos de reproducción y ese es el femenino. Acá está el receptáculo y el pedúnculo. ¿Qué va a haber entre la unión del pedúnculo? Lo mismo que la hoja y el tallo, una yema. Son todas preguntas que les pueden hacer y uno por ahí se olvida. Entonces, el androceo está formado por estambres. Es el ciclo reproductor masculino, ¿no es cierto? Las gametas masculinas. ¿Cómo se llaman también los estambres? Microsporófilos, que lo habíamos mencionado en la parte de hoja. ¿Qué tienen los estambres? Tienen un filamento, que obviamente también se va a conectar con el receptáculo, se va a unir al receptáculo. Después tiene un tejido conectivo que une a dos tecas, ¿sí? Une a dos tecas, que son sacos, ¿sí? En donde cada teca tiene dos sacos, en donde ¿qué se va a situar ahí? ¿Qué va a estar acá adentro en esos dos sacos? Los granos de polen, como tal lo vemos ahí. Y todo esto se denomina antera. Bueno, puede pasar que el estambre no tenga filamento. Bueno, ¿cómo se le dice? Sentado o ses. ¿Sí? Que esas palabras son todas iguales, menos mal, es más fácil, ¿sí? Ven que acá está el dibujito entonces, que representa cada antera. Ven que tienen dos sacos, acá ya se fueron, se salieron los de origen a una apertura, esa teca, que liberó los granos de polen, ¿no es cierto? Bueno, está el tejido conectivo, tiene un haz vascular de xilema y floema, obviamente para llevar todas el agua, la savia bruta, savia labrada, a todo lo que es la flor, y ven cómo están acá los granos de polen. Y acá tenemos el filamento. El grano de polen está formado por dos capas,
que sería esta partecita, ¿no es cierto? Este grano de polen chiquitito que vemos acá sería todo esto. Está formado por una capa que sería exina y la interna sería intina. Está formado por todo un protoplasma porque es una célula que es haploide, tiene la mitad de cromosomas, ¿sí? De la planta. Protoplasma, que es lo mismo que citoplasma, para que lo asocien obviamente con la célula, y tiene dos núcleos. Ahí lo vamos a ver, eso es importante porque lo vamos a ver en la parte de polinización, en la clase que viene. Tiene un núcleo vegetativo y un núcleo germinativo. Importante porque la semilla, después que va a dar origen, cuando se une el grano de polen al óvulo que va a dar origen a la semilla, las estructuras de la semilla corresponden a lo que fecunda cada uno de estos núcleos. Por eso hay que acordarse de todo. Bien. Y el gineceo es el que está formado por uno, la mayoría tiene uno, pero pueden haber dos o más carpelos, que si tienen uno solito o muchos separados se llama dialicarpelar, y si están soldados se llama gamocarpelar. ¿De qué consta un carpelo? Tiene el pedúnculo, bueno, perdón, el pedúnculo este es de la flor, en realidad se sitúa sobre el receptáculo y consta de un ovario, un estilo, que sería toda esta parte larguita, y un estigma. Ahí se une el grano de polen, porque tiene una sustancia cerosa que hace que se pegue el grano de polen. La distancia y el tamaño del estilo de una flor puede ser de distintos tamaños. Por ejemplo, en el maíz puede llegar a medir 20 centímetros, otra es muy cortito. Depende también de quién individuo hace la polinización, la evolución de la planta y demás. Pero bueno, esa es sus partes, ¿no? Y dentro del ovario tenemos los óvulos, ¿sí? Los óvulos, que van a ser fecundados por el grano de polen. ¿Ven cómo se va formando el carpelo? ¿Ven? Siempre son hojas modificadas. Entonces ven que es la parte como se va cerrando, ¿sí? Y va quedando la parte superior es la parte interna, ¿sí? Esta sería la parte que tiene la cutícula, y la parte inferior queda hacia afuera. Ahí se forma el estilo y el estigma. Dependiendo cómo se sitúa sobre el receptáculo, podemos tener, acá me falta un dibujito, ya se los dibujo. Podemos tener una hipógina, que es la que tenemos acá, es la que marca acá, hipógina, que sería de ovario súpero, porque está arriba, ven que está arriba del receptáculo. Entonces se denomina de ovario súpero. Perígina de ovario medio. ¿Sí? Es que más que nada que está separadito del receptáculo. Y epígina o de ovario ínfero, a ver si les puedo hacer el dibujito. Ese porque me faltaba, ¿sí? Me faltaba ese dibujito en esta imagen, no sé por qué no salió el otro dibujo. Entonces, esta es perígina, es de ovario medio, hipógina es de ovario súpero porque está arriba del receptáculo, y el que dibujé es de ovario ínfero, ¿sí? ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, ¿por qué vemos esto? Porque el ovario es el que se va a transformar en el fruto. Entonces, dependiendo cómo sea, si es de ovario medio, ínfero, súpero, es el fruto que vamos a tener, que va a tener la planta. Por ejemplo, la manzana viene, o la pera, vienen de una flor de ovario ínfero, justamente la que está dibujadita, la que les dibujé, de ovario ínfero. Entonces, ¿qué pasa con la manzana? La manzana lo que le pasa es que ahora el receptáculo va a formar parte del fruto, y toda esta parte va a formar parte
de, otra vez repetido, va a formar parte de la manzana. En realidad lo que nosotros comemos es el receptáculo, no el ovario. En cambio, y eso el receptáculo se va a llamar clamidocarpo después. Y acá, por ejemplo, hipógina puede ser, qué sé yo, cualquier citrus, naranja, ¿sí? Son de ovario súpero. Entonces solamente lo que forma parte del fruto, lo que nosotros comemos del fruto, es solamente el ovario. Por eso hay distintos tipos de frutos, ¿sí? Entonces hay que saber hipógina, perígina y epígina. Bien. Los óvulos, que están dentro de los ovarios, ¿sí? Se pueden llamar primordios, también en las plantas, rudimentos seminales. Nacen en la placenta, que es la parte interna, ¿sí? El epitelio del ovario, la cara interna del carpelo, en realidad sería, muy chiquitos, pocos milímetros, de forma ovoide, por eso igual que un óvulo de un animal. ¿Y de qué está formado? Acá tenemos el óvulo, ¿no? Esta parte está el funículo, que sería como el pedicelo, entre comillas, del óvulo, es el que se une al carpelo por la parte interna, a través de un haz líbero-leñoso. ¿Qué significa eso? Que es el xilema y el floema, ¿no? Y acá tenemos una serie de capas, ¿sí? Que se llama primina, la externa y secundina, pero está abierta el otro polo del óvulo, formando una micrópila. ¿Por qué está abierta ese poro? Porque ahí es donde va a ingresar estos núcleos, ¿sí? Del grano de polen para fecundar, ¿sí? A estas células, más que nada a la ósfera, ¿sí? Y al núcleo secundario. Ya después vamos a verlo bien eso. Pero entonces, adentro, luego de ¿qué recubre todos esos núcleos? Recubre una capa, ¿sí? De células, que esos núcleos están dentro de un saco embrionario, que se llama, y todas esas células se llaman nucelo o nucela. Puede ser femenino o masculino, nucela o nucelo. Este libro decía nucelo. Estas células se llaman antípodas, este se llama núcleo secundario, este se llama ósfera, y las dos celulitas que acompañan, ¿sí? a esa ósfera se llaman sinérgidas. Entonces, de esta así se compone un óvulo. Voy para arriba. ¿Ven? Que entonces tenemos cada óvulo consta de la nucela, ven acá está en femenino, el pie que se llama funículo, que lo une a la placenta, y está formado por la nucela, ¿sí? Y la región basal, donde se une el folículo y la nucela, es la calasa, que ahí no está puesto, pero sería esta parte, ¿sí? Calasa. No está puesto en el dibujito, pero sería esta parte, porque es donde une el funículo con la nucela. Toda esta parte sería calasa, por si lo quieren anotar. Bueno, entonces la nucela está rodeada por los tegumentos, que es la primina y la secundina, se llaman tegumentos, y el orificio, separados por un orificio que se llama micrópilo. ¿Vamos bien hasta ahí? Son muchas palabras nuevas, entiendo. Ahora aparecen más. ¿Pero se entiende? A ver. Bueno. Bueno. No importa, Luciano, dale, después te mandamos la grabación. Te lo cuelgo en el campus, así que ahí te fijas. Bien, entonces, sexualidad, ¿sí? Un poquito de esto, igual ya me queda un poquito tiempo. Bueno, quedan 7 minutos, pero lo doy rapidito y lo vuelvo a repetir la clase que viene, así lo volvemos a repasar.
Vieron que tenemos plantas, hay plantas que son hermafroditas, ¿no es cierto? Hermafrodita, ¿qué significa? Que tiene el mismo sexo, ¿sí? Los mismos, o sea, tienen los dos sexos en la misma flor, ¿no es cierto? O sea, tiene el carpelo y los estambres en la misma flor. Bueno, a eso se le denomina monoica, ¿sí? Monoica con flores monoclinas. Y ahora vamos a ver esto. Dice, las flores que tienen androceo y gineceo se llaman hermafroditas o monoclinas. ¿Sí? Entonces las hermafroditas se llaman, obviamente, un nombre científico, monoclinas. ¿Cómo se llaman las que tienen un solo sexo? Diclinas. Entonces ahí ya diferenciamos a dos, porque para que no se les haga lío con la imagen que dice ahí, con esas palabras. Entonces, monoclinas, hermafroditas. Diclinas, que tienen un solo sexo, que puede ser femenina o masculina, ¿no? Diclinas, ¿ven acá? ¿Están las diclinas? Ven que esta tiene flores, este es un solo sexo, ¿ves? Esta es femenina, esta es masculina, masculina, femenina, femenina. Pero no es como esta que se le dibuja con los dos sexos. Esas serían diclinas, ¿no? Que también se le puede decir monoclinas monoicas. Es muy raro, pero bueno, por si acaso que aparezca monoclinas monoicas. Es la única. Monoica significa que está en el mismo pie. Pero obviamente que no hay otra diferencia, o sea, otra variedad. Si son monoclinas, son monoicas, no hay otra variedad. Pero las diclinas, sí. Las diclinas pueden ser monoicas cuando tienen distinto, o sea, la flor es unisexual, pero en la planta puede haber flores femeninas y masculinas en el mismo pie. ¿Sí? En el mismo pie. Por ejemplo, el maíz, el zapallo. Pero dioica significa que una planta es masculina y tiene que haber otra planta que sea femenina, porque en el mismo pie es todo el mismo sexo. Importantísimo esto porque les van a poner dibujitos, ¿sí? Con estos simbolitos, y ustedes tienen que decir si es monoclina o diclina monoica o diclina dioica. Así que para entenderlo. Vieron acá, por ejemplo, en Mendoza, que son las moras son diclinas dioicas, porque hay un pie masculino, un pie femenino, que le dicen híbrido al masculino. Bueno, no da la mora, que es la que quieren todos, porque la mora hinchastra todo. Bueno, quieren todos el pie masculino, ¿no es cierto? Y la flor neutra es que no tiene verticilos reproductivos, ¿no es cierto? Fértiles, solo tiene perianto, ¿sí? Que por ejemplo se encuentran en muchas inflorescencias, que esas inflorescencias son conjuntos de flores, ya lo van a ver en la facultad, que están en algunos puntos de las inflorescencias, no tienen verticilos reproductivos, o sea, no tienen estambres ni carpelos. Muy bien, hasta acá, porque si no los voy a inundar de palabras nuevas. Y tenemos bastante tiempo, así que estamos re bien con botánica. Entonces, ¿ven, por ejemplo, el dibujito? ¿Cómo se los van a poner? Entonces ustedes tienen que poner, ¿ven? Si es flor, si es diclina, a ver dónde está. Claro, tienen que poner si es monoclina o diclina monoica o diclina dioica. Así les van a tomar.